cuando estemos en su presencia, porque creo que es tan misterioso el hecho que no lo entenderíamos aquí, en esta dimensión en la que estamos. Buenos días. Mi nombre, pues, como ya pues en algunos pasajes me han visto, repito, mi nombre es Martín Jurado. Traje una breve enseñanza muy interesante. Es sobre el Espíritu Santo. Muy poco se predica de él en las iglesias, ¿sabes? Y si se predica muy poco es porque poco se sabe también de él. Más se habla de Cristo, más se habla del Padre, y muchas cosas de las que se hablan tanto del Padre como del Hijo son erradas. Como decía por ahí un predicador en los Estados Unidos, de las cosas que hablan los predicadores, la mitad es error y la otra mitad no se les entiende. Esa es la situación. Más se habla del Padre o se predica del Padre y se predica del Hijo, y la mitad puede ser error y la otra mitad ni se les entiende. Y poco o cero tiempo le dedican al Espíritu Santo. Pero vamos a ver algo breve con respecto al Espíritu Santo. Génesis 2:7 dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo del suelo y al soplarle el aliento de vida en la nariz, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Repito, Jehová Dios formó al hombre del polvo del suelo y al soplarle el aliento de vida en la nariz, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Cierro cita. Dice, y a soplarle el aliento de vida en la nariz. Es decir, el aliento de vida de Dios soplado en la nariz del hombre, lo cual significa lo más íntimo de Dios. Es decir, el aliento de Dios fue soplado en la nariz de Adán. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, la vida misma de Dios, el Espíritu de vida de Dios fue soplado o fue insuflado en la nariz misma de Adán, penetrando pues sus pulmones, activando su sistema cardiopulmonar y a través de la oxigenación milagrosa de la sangre, dándole vida a todos sus tejidos, órganos y sistemas, porque está escrito en Levítico 17 que la vida de la carne o del cuerpo está en la sangre. Gloria a Dios. Dios no oxigenó la sangre de Adán a través del aire del medio ambiente, sino que lo hizo directamente con su soplo, con su aliento, con el soplo de vida, que Dios dio oxigenación a la sangre de Adán. Ahora bien, en cuanto a estos detalles íntimos de la creación del primer hombre, es obvio que omito algunos detalles más, pero quiero centrarme en este detalle que involucra en exclusiva el soplo de Dios, el sistema cardiorrespiratorio del hombre, esto es, de Adán. Y es a partir de este punto exacto del soplo de Dios en la nariz del hombre que surgió el milagro de la vida misma, ante lo cual la ciencia no tiene el acceso de explicar. Es un milagro que como tal resulta enigmático. Podemos contemplar un milagro, pero no podemos entenderlo ni explicarlo, y mucho menos podemos compartirlo como una idea a otro. La vida es un milagro. ¿Cómo se dio ese milagro? Adán y Eva fue hecho del polvo y Dios en un momento dado le sopló en la nariz y este ser inerte cobró vida después del soplo. ¿Qué es lo que recibió Adán en ese soplo? Recibió el hálito de parte de Dios mismo, que es lo que le da la vida al hombre. El soplo de vida de Dios, el soplo de su aliento, le dio la vida al hombre. Gloria al Señor. Y eso es algo que podemos decir en detalles como lo he venido diciendo, pero explicarlo cómo es que surgió, cómo es que funciona la vida en sí, eso es algo que solo Dios lo conoce. No está en el poder de los científicos entenderlo. No está en poder del hombre llegar a explicar cómo funciona la vida. Lo único que sabemos es que Adán
era un poco de barro en las manos de Dios y él le sopló en la nariz y Adán cobró vida. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que podemos entender con respecto a la creación de Adán. No puedo hablar del mismo sentido o en el mismo sentido como en el caso de Adán con respecto de Eva, porque la creación de Eva fue totalmente diferente a la creación de Adán. De modo que en el caso de la creación de Eva, solo me quedaría conjeturar y no quiero conjeturar, aunque puede darse el caso de que mi conclusión no resulte ser una conjetura. Adán fue creado a partir de un elemento inerte como es el polvo, pero Eva fue creada a partir de un elemento lleno de vida como lo fue la costilla de Adán. La creación de Adán y la creación de Eva fueron creaciones distintas. Dios hizo a Adán del polvo y a Eva la hizo de una costilla de Adán. Son creaciones diferentes, gloria a Dios. Entonces, este milagro de la creación de Eva, porque también es milagrosa la creación de Eva, así como lo fue la de Adán, puede resultar mucho más sorprendente y más enigmático como un milagro en comparación a la creación de Adán, ya que la Escritura no dice que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Eva, lo hizo solo en la nariz de Adán, es lo que registra la Biblia, no dice que sopló en la nariz de Eva. Entonces, resulta ser que Eva fue creada de un hueso, de una costilla, porque dice que Dios abrió el costado de Adán y formó de ese elemento del cuerpo de Adán a Eva. Gloria a Dios. Quiere decir que Eva fue creada de la misma vida que ya tenía Adán, mientras que Adán recibió el aliento de vida de parte de Dios, siendo un cuerpo inerte. Gloria a Dios. Eva fue creada de un elemento lleno de vida, de un elemento con ADN. Por eso la creación de Eva es diferente a la creación de Adán. Aunque la ciencia ha avanzado tanto que incluso se dice que hay ADN en la Tierra. Pues bueno, si había ADN en el lodo que Dios hizo para crear, o en el barro que Dios hizo para crear a Adán, pues gloria a Dios, ya entendemos mucho con respecto a eso, o entenderíamos mucho más fáciles las cosas con respecto a eso. Pero Eva fue creada no del polvo, sino de la costilla o del costado de Adán, y Dios no sopló aliento de vida en ella como lo hizo con Adán. Gloria a Dios. Hay que resaltar estas cosas. Y las dos formas de creación, es decir, la de Adán y de Eva, son creaciones diferentes. Gloria a Dios. Dios no necesitó soplar en la nariz de Eva, simplemente fue formada de un elemento óseo rico en células vivas, calcio, ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico. Gloria al Señor. Es diferente la creación de Eva con relación a la de Adán. Por otra parte, la creación de Cristo resulta aún mayormente enigmática y milagrosa, inaccesible para el conocimiento científico. ¿Cómo fundaron las iglesias? Se trata de la milagrosa concepción y creación del autor de la muy célebre frase que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino milagroso. El camino de Dios es milagroso. Cristo dijo: yo soy el camino. Y Cristo implica un camino milagroso, no solo en cuanto a Él en sí mismo, sino también en cuanto a todo lo que vendría a implicar en la vida de todos los que en fe verdadera le siguieran. Una verdad que alberga la predicación de aquellas cosas que se pueden explicar, pero sobre todo la predicación del Cristo crucificado, una predicación que nos arrastra a comprender que la salvación inmerecida es obviamente un hecho milagroso en el sentido de que la misma como tal implica e incluye un cambio de vida para el ser humano, lo cual obviamente es un hecho milagroso provocado por esa verdad predicada. Gloria a Dios. Mira tú,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo como camino es un camino de milagro, es un camino milagroso. Gloria al Señor. Entonces, los que en fe verdadera le siguieran al Señor, tendrían o albergarían un milagro en sí. Un milagro en sí. ¿Por qué? Porque la predicación del Cristo crucificado es una predicación que arrastra al hombre a comprender que la salvación que Dios le ofrece es inmerecida. Y por ende, cuando el hombre accede a reconocer a Cristo como su Salvador, ya de por sí ese hecho es milagroso. Gloria a Dios. En el sentido de que la salvación como tal implica e incluye ya un cambio de actitud hacia Dios y un cambio de actitud hacia los semejantes, un cambio de vida para el ser humano, lo cual obviamente es un hecho milagroso provocado por esa verdad predicada. Tengamos en claro, cuánta gente perversa, malvada, in extremis, se convirtieron al Señor para pasar a ser personas totalmente diferentes, gloria a Dios. Como fue Saulo de Tarso, que respiraba muerte contra la iglesia, pero se encontró en un día en camino a Damasco con el mismo Señor, vio su luz que lo dejó ciego 3 días, pero ya no volvió a ser el mismo. Dejó de ser asesino, dejó de ser homicida, y empezó a predicar y a servir y a hablar de la vida que Dios puede dar, una vida diferente, una vida milagrosa. Gloria al Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Mire usted que también Cristo dijo, yo soy la vida encarnada, el milagro viviente llamado el Cristo entre los hombres, pero sobre todo la vida eterna. Yo soy la vida eterna, que en sí misma es un absoluto milagro en favor del hombre. Después de su nada milagrosa, aunque sí misteriosa desobediencia, ¿no? La vida del hombre antes de llegar a Cristo es una vida nada milagrosa, una vida llena de materialismo, una vida llena de carnalidad, una vida llena de misteriosa desobediencia. Es misterioso el hecho de que el ángel principal que Dios tenía allá en su presencia se revelara y provocara que la tercera parte de los ángeles en los cielos también se rebelaran contra Dios. Contra Dios. Eso es algo misterioso que solo Dios nos lo puede dar a entender cuando estemos en su presencia, porque creo que es tan misterioso el hecho que no lo entenderíamos aquí, en esta dimensión en la que estamos. No entenderíamos. Pero es misterioso el hecho de que un ángel y luego la tercera parte de los ángeles en el cielo se rebelaran contra aquel que los creó, siendo un Dios tan bueno, tan paternal, tan sublime, tan noble. De igual modo, la desobediencia del hombre es un misterio inentendible como inexplicable. Gloria al Señor. Entonces, mire usted, la caída de los ángeles y la caída del hombre no son más que hechos misteriosos que no están al alcance de nuestro entendimiento. Mire usted, las merecidas consecuencias de esa desobediencia, eso ya podemos entenderlo. En este específico y muy sui generis caso de Jesucristo, en cuanto a la creación de Cristo, porque Cristo fue creado por el Espíritu Santo. María, la madre de Jesús, concibió siendo virgen. Y si consideramos que Jesús fue humano con todas sus funciones fisiológicas muy naturales, entendemos entonces que un óvulo de María fue fecundado y que dicho óvulo aportó sus 24 cromosomas y el correspondiente contenido mitocondrial para la formación del embrión. Utilizo aquí la palabra embrión
porque el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en una ocasión lo siguiente: mi embrión vieron tus ojos, dirigiéndose a Dios. Cierro cita. Ahora bien, teniendo claro que un óvulo de María fue fecundado, entonces algo lo fecundó. Estimo yo que lo fecundó un espermatozoo milagrosamente creado por el Espíritu Santo, albergando en sí y aportando los cromosomas y, ¿por qué no?, la genética que lo hace a Jesucristo divino, porque el Espíritu Santo aportó esos cromosomas y esa genética. Gloria a Dios. Por tanto, Jesucristo, hombre, y Jesucristo, Dios entre los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace a Jesucristo Dios entre los hombres. Si el surgimiento de la vida en Adán y Eva y posteriormente el surgimiento de la vida en nosotros son un milagro y como tal inexplicables para la ciencia, pues el surgimiento de la vida en Jesús resulta ser aún más milagroso todavía, más enigmático e infinitamente inaccesible para la ciencia. Sea el nombre de Jehová bendito. Imagínense, la ciencia no cuenta con el conocimiento exacto acerca del surgimiento de la vida como tal, y no puede explicar ni cómo surgió, ni cómo funciona la vida como tal. Y pensar que muchos documentólogos se atreven a afirmar, incluso con la participación de candidatos universitarios, de catedráticos universitarios en los Estados Unidos, que Jesucristo era poco menos que promiscuo. Voy a repetir esta última parte. La ciencia no cuenta con el conocimiento exacto acerca del surgimiento de la vida como tal. La ciencia no puede explicar ni cómo surgió, ni cómo funciona la vida como tal. Y pensar que muchos documentólogos se atreven a afirmar, e incluso con la participación de catedráticos universitarios en los Estados Unidos, que Jesucristo era poco menos que un promiscuo, que tuvo relaciones sexuales con María Magdalena y que con ella tuvo hasta hijos. Infames, degradantes en sí mismos. ¿Cuánto ha llegado el hombre a degradarse a este punto y a este extremo? Ni la ciencia puede explicar cómo funciona la vida. Y hay catedráticos universitarios ahí, de pacotilla, por mucho que sean de los Estados Unidos, que se atreven a afirmar que posiblemente Jesucristo tuvo relaciones sexuales y tuvo hijos con María Magdalena, un poco más, y se atreven a decir que Jesucristo tuvo varias mujeres. Insolentes, degradantes a sí mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Es deplorable que universidades en los Estados Unidos se presten para esa infamia. Hablar de cosas sin fundamento en plenas universidades. Forman parte de la creación de sofismas de distracción que van dirigidos contra el cristianismo. Pierden y perderán su tiempo. Siempre lo perderán, porque como dice la Escritura, Dios prende a los sabios en su propia astucia. Sea el nombre de Jehová bendito. Volviendo al tema, en lo que respecta a mi amado Salvador y Maestro y Señor Jesucristo, tenemos que, al haber la aportación cromosómica mitocondrial de parte de Eva, conllevó a él en su cuerpo físico y también mortal, porque en su debido momento, por designio divino, debía morir. Factores hereditarios transmitidos solamente de madre a hijo. La herencia mitocondrial es el aporte solo de la madre al hijo. Esa herencia la tuvo Cristo en su cuerpo. Él fue hombre. Jesucristo, hombre. Él tuvo o conllevó factores hereditarios, factores que son transmisibles
Y como había solamente de la madre al hijo. Él lo tuvo. Gloria al Señor. Jesús pudo haber heredado de hecho el color del cabello o el color de los ojos o la forma de los ojos de su madre, siendo los ojos el rasgo más expresivo del rostro. Él pudo haber heredado la forma y hasta el color de los ojos de su madre, siendo los ojos el rasgo más expresivo del rostro. También pudo haber heredado la forma de la nariz, la forma de los labios, etc. Pudo haber heredado el color de la piel, la contextura física, algunas de las características físicas de su madre. Y eso por no decir que incluso pudo haber heredado de su madre algún otro factor, como el carácter o el temperamento. Gloria a Dios. Jesucristo, hombre, dijo Pablo. Gloria a Dios. Y ahí está en una de las cartas a Timoteo. Jesucristo, hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, gloria a Dios. Él tuvo en sí la herencia mitocondrial de su madre. Y como era Dios entre los hombres, el Espíritu Santo fecundó el óvulo en María, haciendo el aporte cromosómico divino. La genética divina, lo cromosómico de parte de Dios mismo. Su concepción fue milagrosa, gloria a Dios. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Por tanto, Dios entre los hombres. Emmanuel, Dios entre los hombres. Gloria al Señor. Aquí concluye la enseñanza por hoy. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Mucho ojo con los sofismas de distracción, jovencitos. Las universidades están cambiando sus trajes blancos por trajes oscuros, sucios, alentando sofismas cuando debieran ser simplemente instituciones o establecimientos dedicadas a fomentar la verdad, lo comprobable, lo ya comprobado, y no son simplemente, como ahora lo hacen, dedicarse a hablar, a conjeturar estupideces, discúlpenme la expresión, porque no son más que estupideces, sobre todo si se trata de hablar estupideces contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Universidades allá en los Estados Unidos, pongan ya un alto a esa actitud. Dedíquense a lo suyo. Y cuando hablen de Cristo, mejor callen la boca, porque están haciendo el ridículo, están ofendiendo aparte a Dios, y Dios no se queda de brazos cruzados. Cuidado, el Todopoderoso puede acallarlos, puede cerrarles las puertas, se valdrá de cualquier cosa, de cualquier argumento político o qué sé yo. Dios puede cerrar universidades y abrir lo que se merezca, ser abierto al conocimiento digno, al conocimiento que honre la ciencia verdaderamente y que sobre todo tenga a Dios por encima de todo, y respeto hacia Él, respeto y consideración hacia Él. Amén, muchas gracias.